Buenos días a todos. En unos minutos daremos inicio con el webinar del día de hoy. Bienvenidos. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio con el webinar del día de hoy. El día de hoy, el tema que vamos a tratar es fundamentos y beneficios del mantenimiento y reacondicionamiento de las coladas calientes y controladores de temperatura. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? En este seminario web revisaremos las prácticas de mantenimiento claves para obtener un óptimo desempeño en los sistemas de colada caliente. Analizaremos las configuraciones y los ajustes del controlador de temperatura para obtener arranques rápidos y eficientes. Asimismo, también vamos a revisar los procedimientos recomendados para minimizar el tiempo de inactividad y extender la vida útil de las coladas calientes y controladores de temperatura, con un enfoque específico en los recursos y capacidades disponibles en la región de Latinoamérica. El día de hoy con nosotros va a estar el ingeniero Felipe Reyes. Él es ingeniero electromecánico y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria del plástico. Él se unió a Hosky México hace 15 años, trabajando como técnico de servicio y reacondicionamiento, después como especialista de proyectos de operaciones y líder del equipo de operaciones. Actualmente, él es el gerente de cuentas de Hot Runners and Controllers en México y se enfoca en el desarrollo de soluciones técnicas y óptimas para los clientes. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a revisar este tema tan interesante. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros y por la información que nos va a compartir. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Mauricio. Les agradezco a todos los participantes el atender este webinar llamado Fundamentos y Beneficios del Mantenimiento y Recondicionamiento de las Coladas Calientes y Controladores de Temperatura. Bueno, pues vamos a dar inicio con este webinar. ¿Qué temas trataremos el día de hoy? Este es nuestro primer punto. ¿Qué temas vamos a tratar este día de hoy? En este seminario web abordaremos las prácticas de mantenimiento clave que asegurarán que los moldeadores obtengan los resultados de desempeño óptimos. Vamos a revisar qué importancia tienen las prácticas de mantenimiento en nuestros sistemas, en nuestras coladas calientes y en nuestros controladores de temperatura. También repasaremos los procedimientos recomendados para minimizar el tiempo de inactividad. Esto hará que nuestros equipos extiendan su vida útil y los controladores y las coladas calientes tengan un rendimiento mayor. Esto enfocado a los recursos y las capacidades disponibles en nuestra región de América Latina.
Analizaremos también las configuraciones y ajustes del controlador de temperatura que generan arranques rápidos y eficientes. Nuestros controladores de temperatura, también llamados inteligentes, tienen muchas funciones, las cuales nos apoyan a generar arranques rápidos y eficientes. Otro punto, o el punto final que tocaremos en este seminario, es ver cómo podemos apoyarlos localmente. El objetivo de Husky es estar con ustedes, el trabajar directamente con ustedes para entender sus problemas y apoyarlos directamente. Vamos a revisar algunas notas sobre Husky. Husky es una empresa líder en la fabricación de coladas calientes y controladores de temperatura para fabricantes, moldeadores y propietarios de marca. Nuestra visión es ser reconocidos por la más alta calidad, fabricando las coladas calientes más fiables y a la vez proporcionar un mejor tiempo de entrega en ellas. Tenemos instalaciones de manufactura en áreas clave del mundo, en Estados Unidos, en Milton, Vermont, en Shanghái, China, Dudelange, Luxemburgo y Chennai, en la India. También tenemos productos únicos en el mercado, como les comentaba, nuestros controladores de temperatura inteligentes Altanium, que más adelante vamos a ver cuáles son los beneficios que tenemos con ellos. Tenemos también nuestro sistema UltraSync, que nos brinda un movimiento 100% sincronizado en las válvulas, debido a que estas válvulas están unidas mecánicamente a una placa y eso hace que se muevan todas a la misma vez. Entonces, esto nos brinda un movimiento 100% sincronizado en nuestras válvulas. También vamos a hablar más adelante un poquito más a profundidad de ellas. Nuestro sistema Ultra Helix también es una tecnología que tenemos, la cual nos da millones de ciclos más entre mantenimiento que otra colada existente en el mercado. También más adelante lo vamos a revisar. Nuestros segmentos de mercado, ¿cuáles son? Nosotros trabajamos en segmentos de rendimiento de gama media y alto rendimiento. Esto prácticamente pues, son la mayoría de los segmentos en el mercado, como la industria médica, automotriz, de empaque, etcétera, etcétera. La experiencia que tenemos en estos segmentos del mercado nos da un excelente entendimiento del mantenimiento y recondicionamiento de sus equipos para cualquier aplicación. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos una red de soporte global centrada en el servicio a lo largo de todo el mundo. Podemos ver aquí una imagen del globo terráqueo y podemos ver que tenemos presencia en todo el mundo, presencia estratégica en cuanto a instalaciones de producción, almacenes, centros de servicio. Con esto nos podemos dar cuenta o se podrán dar cuenta que el soporte que van a tener ustedes con Husky en la ubicación del mundo que se encuentran. Ahora vamos a ver unos ejemplos de colada caliente que tenemos trabajando, están disponibles y ya están trabajando en el mercado. Tenemos un sistema de distribuidor angulado que tenemos al lado izquierdo. Este es ideal para aplicaciones automotrices debido al ángulo que tiene. Podemos ubicar el punto de inyección en diferentes posiciones, ideal para equipos como faros de autos, calaveras, etcétera. Tenemos un sistema de distribuidor preensamblado que nosotros le llamamos Unify. Este es ideal también para piezas automotrices. Tenemos un sistema de compuerta lateral que permite, este sistema nos permite la eliminación de las coladas frías y nos sirve para productos cilíndricos como pipetas, como jeringas. Nos ayuda mucho en el área médica. Al final, al lado derecho, tenemos un sistema de distribuidor apilado que también lo conocemos como stack o es conocido en el mercado como stack. Este sistema nos da el beneficio de poder sobre la misma colada inyectar en ambos lados de la colada caliente. Vamos a ver uno de nuestros productos
únicos en el mercado, que es la compuerta Ultra Helix. Esta es una tecnología Husky, brinda una calidad en el punto de inyección superior y con mayor durabilidad a cualquier equipo en el mercado. ¿Esto por qué? Debido a la alineación precisa que tiene la aguja o el basta o la válvula, como lo quieran llamar, con la compuerta. Es una alineación precisa, exacta, la cual nos ayuda a tener un menor desgaste en los componentes. Otro de los puntos importantes aquí en este producto que tenemos es que siempre va a estar guiado esta aguja o stem, siempre va a estar guiado en todo el proceso, en todo su proceso o en su funcionamiento en proceso. Siempre va a estar guiado. Esto nos va a hacer que tengamos un menor desgaste en estos elementos. La tecnología de compuerta de válvula Ultra Helix ofrece una calidad de compuerta líder en la industria. En el arranque ha demostrado durar más millones de ciclos que otros equipos que están en el mercado. Otro de nuestros productos, este es Ultra Safe Guide, es el que les comentaba que para eliminar las coladas frías es ideal para las piezas cilíndricas, es una solución ideal para piezas de extracción profundas, como les comentaba, pues para pipetas, para barriles de jeringa, etcétera, etcétera. Tiene un diseño simple en el cual podemos realizar una integración a un molde fácilmente, y el mantenimiento, pues también tenemos acceso a todos los elementos para realizar un mantenimiento simple. En la imagen de la derecha podemos observar un sistema Side Gate E-Line, que le llamamos E-Line, el cual nos brinda una mejora en la tecnología, debido a que el sistema nos da un control de temperatura en las puntas de inyección, lo cual pues es muy importante en el procesamiento de las piezas para este tipo de sistemas. UltraSync, otro de nuestros productos únicos en el mercado, nos brinda un llenado uniforme de las piezas y espaciado de boquillas reducido. Este sistema nos brinda un movimiento 100% sincronizado de las válvulas, de todas las válvulas que se encuentren dentro de nuestra colada, debido a que estas válvulas están mecánicamente unidas a una placa, podríamos llamarla botadora. El accionamiento podemos tener un accionamiento mecánico, hidráulico o en este caso eléctrico con un servo, pero lo que nos brinda este sistema es el movimiento 100% sincronizado de todas las válvulas, lo que nos da una precisión de llenado en las piezas. Al tener un movimiento sincronizado de todas las válvulas, nos da una mejor precisión de llenado en todas las piezas. Este es otro de nuestros productos. Y aparte su mantenimiento, pues no es un mantenimiento complicado, simplemente está limitado a los componentes móviles y que funcionan con cojinentes y rodillos. Nuestro sistema pronto, ¿qué es nuestro sistema pronto? Es la forma más rápida y rentable de solicitar y configurar cámaras calientes de clase mundial. Nuestros sistemas pronto tienen la facilidad de poder configurarse y personalizarse en línea. Ustedes pueden realizarlo en línea para diversas aplicaciones como la industria automotriz, la industria electrónica, médica, etcétera. Este producto, una vez que ustedes lo configuran en línea, obviamente el sistema les va pidiendo tipo de material, gramaje, etcétera, etcétera, etcétera. Si se logra configurar este producto en línea, ustedes lo pueden solicitar directamente con precios muy competitivos y con muy buenos tiempos de entrega. Si ustedes requieren una colada personalizada, obviamente Husky también la puede hacer, pero bueno, ya no entra dentro de nuestro producto pronto, el cual pudiera tener un costo adicional para ustedes.
Vamos a ver la descripción general. ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿Por qué es importante el mantenimiento? ¿Por qué es importante realizar mantenimiento a nuestras coladas calientes y a nuestros controladores de temperatura? Procedimientos de mantenimiento, frecuencias de mantenimiento para nuestros sistemas hot tip y valve gate, capacidades que tenemos en Husky que les podemos ofrecer actualmente, como auditorías para la renovación de coladas calientes, calibraciones y obsolescencias en controladores de temperatura, servicios que estamos ofreciendo localmente en México y recondicionamientos que también ofrecemos en Vermont, en nuestra matriz Vermont. También revisaremos configuraciones y ajustes de los controladores de temperatura, qué es el control ART o nuestra tecnología ART, y la vamos a comparar contra la tecnología PID al cuadrado. Y por último, revisaremos cuáles son los siguientes pasos a seguir. ¿Qué podemos ofrecerles después de este webinar? ¿Qué capacidades tenemos disponibles? ¿Cómo los podemos apoyar? ¿Cómo nos podemos enlazar con ustedes para poder ofrecerles o involucrarnos primeramente con ustedes en los problemas que tienen en sus equipos para poderles ofrecer soluciones a sus equipos? ¿Por qué es importante el mantenimiento? Uno, minimizar el tiempo de inactividad. Un equipo que está fuera de producción, pues un equipo que está perdiendo dinero, ¿no? También las ventanas de proceso y la uniformidad y la calidad de las piezas. Al tener nosotros un programa de mantenimiento, un mantenimiento aplicado a nuestros equipos, vamos a estar confiados o vamos a estar trabajando dentro de ventanas de proceso viables que nos van a dar una calidad de las piezas. ¿Qué es lo que pasa cuando estas ventanas de proceso se empiezan a cerrar? Pues bueno, estamos trabajando al límite y tenemos el riesgo de entregar piezas malas o de mala calidad a nuestro cliente, y pues de ahí vienen los reclamos, etcétera, etcétera. También, ¿por qué es importante el mantenimiento? Porque al tener un buen mantenimiento en nuestros equipos, vamos a extender la vida útil de nuestro equipo. Obviamente, siempre teniendo un buen mantenimiento preventivo. ¿Por qué se deben realizar los mantenimientos preventivos o recondicionamientos? ¿Por qué es importante? Nuevamente, uno de los puntos importantes es el 100%, tener el 100% de nuestra cavitación. El tener cavidades bloqueadas o fuera de producción, pues es pérdida. Muchos de sus equipos trabajan la mayoría del año, y si no es que todo el año, las 24 horas del día. Entonces, al hacer cuentas de cuál es la pérdida por tener cavidades bloqueadas, podemos encontrarnos con una sorpresa de tener o de estar perdiendo mucho dinero. Es importante el mantenimiento porque nos garantiza la alta calidad de nuestras piezas. Obviamente, si tenemos un equipo en buen estado, nos está garantizando la calidad de nuestras piezas. Un mayor tiempo de productividad, obviamente por lo mismo, el mantenimiento preventivo nos ayuda a tener un mayor tiempo de productividad, una vida útil extendida en nuestro equipo, y también podemos implementar nueva tecnología, debido a que si estamos haciendo frecuentemente nuestro mantenimiento, Husky siempre invierte en nueva tecnología y que nos ayuda a tener en óptimas condiciones nuestro equipo. El tener un programa de mantenimiento nos dará un mayor tiempo de productividad. Una de las reglas básicas que se tienen en la industria es que se debe de invertir más tiempo en los mantenimientos preventivos y proactivos, y esto nos ayudará a evitar paros no programados o mantenimientos correctivos. Esto es una regla básica en la industria, y teniendo paros programados, pues podemos tener piezas, podemos realizar los mantenimientos y atacar los problemas que tenemos. Mientras cuando tenemos paros no programados, todo el mundo está corriendo porque no tenemos componentes, porque nos tocó en fin de semana, porque el cliente ya necesita la producción, entonces se complica mucho esto. ¿Qué niveles de recondicionamiento ofrecemos? Primero, la limpieza de distribuidor y los manifolds.
Generalmente estas limpiezas son de una forma reactiva, ¿no? Cuando el cliente pues, ya tiene problemas de llenado, de balanceo, de bloqueo, es cuando se realizan estas limpiezas de manifold. Tenemos mantenimiento preventivo a la colada caliente. Generalmente este mantenimiento se realiza en sitio y básicamente se reemplazan los componentes de desgaste y no se requiere un desensamble completo de su equipo, ¿no? Esto se puede hacer en su planta directamente. Ofrecemos también las limpiezas de colada caliente. ¿Qué involucra una limpieza de colada caliente? Es un desensamble completo, limpieza e inspección de todos los componentes involucrados en su colada. También se hace, después de esa inspección, se hacen las recomendaciones de reemplazo de componentes fuera de especificaciones y se ensambla para dejarlo dentro de especificaciones y regresarlo a su condición original de trabajo. ¿Qué ofrecemos también? Reconstrucciones de colada caliente. Esta reconstrucción de colada caliente, para realizarla es necesario enviar su equipo a Husky, Vermont. Ahí pues se reemplazarán todos los componentes, en el caso de que haya algunos desgastes ya en los sellos de las placas, pues se rectificarán, se revisarán planicidades, habrá reemplazo de componentes y con este tipo de reconstrucción, Husky otorga una garantía al sistema como si fuera nuevo, ¿no? Una garantía que ofrecemos de 3 años. También tenemos como nivel de recondicionamiento que ofrecemos, perdón, las conversiones y las adaptaciones. El cliente muchas veces solicita o requiere, por ejemplo, cambiar la dimensión L o cambiar un sistema hot tip a un sistema valvulado, etcétera, etcétera. Eso también tenemos la capacidad de hacerlo. Obviamente lo revisa primero, después de su requerimiento, nuestro departamento de ingeniería de aplicaciones y da el visto bueno. En este caso, si da el visto bueno, tendría que enviarse el equipo también a Husky Vermont. Aquí les muestro una tabla o un resumen de los servicios o de las actividades que realizamos en cada programa que mencionamos en el slide anterior. La tabla muestra o tiene actividades estándar para cada programa, más sin embargo, nosotros podemos personalizarlos de acuerdo al estado en que se encuentra ese equipo. Para esto nos apoyamos con auditorías que realizamos en planta a sus equipos. Con esto podemos estandarizar un programa que se adecue o que sea el exacto a su colada caliente o a su controlador de temperatura. Aquí tenemos los componentes básicos de un sistema valvulado, uno de nuestros sistemas que es el sistema valvulado. Básicamente, estos componentes se reemplazan, que estamos mostrando, son sellos, ¿no? Básicamente se reemplazan todos los sellos y el tornillo de sujeción en este sistema. Pero muchas veces con este mantenimiento no resolvemos los problemas que ustedes tienen. Nosotros ofrecemos auditorías en sitio para revisar sus equipos. Nos gusta involucrarnos con sus problemas, hablar con ustedes e ir directamente a su planta para revisar el problema que tengan y nosotros podemos, en base a esta información que tengamos, en base a la revisión del producto plástico, de ver los problemas que tienen en el punto de inyección, crear un programa adecuado o un recondicionamiento adecuado a su equipo. ¿Qué servicios adicionales? Como les mencionaba, les ofrecemos el servicio o el cambio de dimensión L. Muchas veces el cliente también, originalmente una colada sale, por ejemplo, diseñada para polipropileno, pero el cliente años después quiere realizar algún cambio de resina por alguna mejora en un producto, por algún cambio en un producto. También podemos revisar esa opción.
Las conversiones en las puntas también las podemos revisar, podemos hacer actualizaciones o mejoras. Y por último, también podemos hacer actualizaciones en portamoldes. Muchas veces nuestras coladas son o se colocan o por nuevos proyectos se instalan en otras máquinas nuevas y nosotros tenemos la capacidad de poder actualizar el portamolde para para la sujeción en la máquina nueva. También ofrecemos un programa de reconstrucción Platinum. En este programa básicamente reutilizamos las placas de la colada y los manifolds. Todos los demás componentes se reemplazan, son reemplazados todos los demás componentes mecánicos y eléctricos. ¿Qué pasa con este programa? Con esto minimizamos el tiempo de ejecución, debido a que pues no invertiremos tiempo en limpiar e inspeccionar todos los componentes que ya tenemos contemplados reemplazar, ¿no? Entonces, con este programa de reconstrucción Platinum, también Husky ofrece una garantía de equipo nuevo, 3 años de garantía. ¿Qué restricciones tenemos en el servicio? ¿Qué restricciones tenemos nosotros como Husky en el servicio? Más bien nos referimos a que el fabricante del molde, por ejemplo, manufactura los gate inserts, por ejemplo, que es algo muy importante, que es el enlace que tenemos de la colada caliente con la parte fría ya con el molde, ¿no? Husky da los lineamientos, da las dimensiones a las cuales se deben de fabricar. Generalmente, pues lo hace el fabricante del molde esto, pero llamamos limitante porque nosotros no realizamos esto. Nosotros podemos hacer la verificación de estas dimensiones que Husky brinda, pero para poder validar que está bien o que está mal. Entonces, esa es la limitante, a eso me refiero, a que nosotros no podemos realizar o no está dentro de nuestro alcance el realizar estos componentes que son muy importantes para el funcionamiento del equipo. También vendemos Manifold Systems, el cual también el manufacturador de las placas pues es el responsable de realizar y de tener todas las dimensiones. Husky les da la información, da los lineamientos, da las dimensiones, da las tolerancias, pero el que fabrica el molde pues, es el que realiza todas las placas, ¿no? En este caso igual nosotros podemos revisar que todo esté dentro de tolerancias y bueno, dar el visto bueno. En el caso de que no esté, bueno, comentarlo al proveedor para que se realicen los cambios pertinentes. Procedimientos de mantenimiento. Nosotros tenemos, como lo saben, dos sistemas dos sistemas de equipos para coladas calientes, ¿no? El de compuerta térmica o hot tip que le llamamos y los valvulados que son valve gate. Obviamente al ser diferentes, pues sus mantenimientos también son diferentes. En el sistema valvulado tenemos elementos en movimiento y en el sistema de compuerta térmica, pues no, solamente es por el tema térmico lo que hacemos. Entonces, un mantenimiento mayor, bueno, nosotros ofrecemos o tenemos flyers para donde muestran las actividades de mantenimiento que nosotros recomendamos cada cierto tiempo o cada ciertos golpes en el herramental. Estos los tenemos disponibles. Si ustedes requieren que se los hagamos llegar, por favor, al final vamos a dejar nuestros datos, envíenos un correo y se los enviamos sin ningún costo. Obviamente, estas actividades también van a depender de qué tipo de material, por ejemplo, estemos inyectando, va a depender también de qué buenas prácticas de mantenimiento tengamos o de arranques tengamos. Todo esto va a depender, obviamente, en las actividades, ¿no? Va a depender del cuidado que nosotros le tengamos a nuestro herramental. Un mantenimiento mayor, nosotros lo recomendamos cada 5 años, el cual es el desensamble completo, limpieza e inspección de todos los componentes y regresarlo
y en el caso de tener componentes dañados, cambiarlos y regresarlo a su estado original para que pueda trabajar en producción con todas sus cavidades habilitadas. Tenemos repuestos recomendados disponibles. ¿Qué pasa aquí? Nosotros podemos asesorarlos para que ustedes tengan repuestos en su área de refacciones y en el momento de que tengan algún problema en el equipo, tener con qué poder resolverlo, ¿no? ¿Cuál es nuestro flujo para el trabajo o para nuestro recondicionamiento que hacemos? Obviamente llegan nuestras instalaciones el equipo, se desarma, como les comentaba, completamente, todo queda afuera. Metemos al horno de pirólisis lo que son los manifolds y, por ejemplo, nozzle housing, que son elementos que contienen o que tienen plástico o que pasa plástico a través de ellos. Los metemos al horno de pirólisis para poder remover todo este plástico. Posteriormente se hace un sopleteado, un arenado y una inspección. En los manifolds se hace la inspección con un videoscopio para poder revisar el estado actual de los canales, ver si hay alguna erosión, ver si tiene algún problema, ver si tiene algún bloqueo. Muchas veces nos ha tocado clientes que nos dicen que tienen problemas de llenado o que algunas cavidades no les salen. Aquí revisamos todos los canales internos de los manifolds y si encontramos, por ejemplo, alguna obstrucción, bueno, pues removemos tapones. Nuestros sistemas son multiniveles, nuestros manifolds son multiniveles. Si es necesario remover tapones, se remueven, se quita toda la obstrucción y con esto aseguramos que su equipo va a estar completamente libre de obstrucciones. Hacemos una inspección de todos los componentes, se hace la reparación de componentes si se puede, se reemplazan los componentes necesarios, se ensambla el equipo y se hacen las pruebas de ensayo final, que son pruebas mecánicas y pruebas eléctricas. Con esto aseguramos que una vez ustedes tengan su equipo en su planta después de haber realizado un recondicionamiento con nosotros, solamente lo instalan y el equipo debe trabajar sin ningún problema. Vamos a ver un poquito dentro de nuestro proceso de recondicionamiento. Una parte muy importante es el proceso de limpieza en el horno de pirólisis. ¿Qué pasa aquí? Nosotros metemos los manifolds o los elementos por los cuales pase plástico. Este horno de pirólisis tiene dos cámaras dentro de su cámara, o sea, dos quemadores. La primera tiene, la primera cámara eleva la temperatura a 425 grados centígrados, lo cual hace que el plástico se pulverice, se quede hecho ceniza. Tenemos otro quemador a 825 grados centígrados, el cual pues ya pulveriza finalmente el plástico para que no emitamos contaminación al exterior. Posteriormente, bueno, hacemos el arenado de los componentes y también de los distribuidores. Esta arena, esto se hace por aire con arena muy fina. Esta arena está probada, lo tenemos probado desde hace muchos años, incluso lo hemos mejorado. Es una arena muy fina, la cual no daña los componentes. Nosotros sabemos y entendemos cuál es la importancia de los sellos mecánicos y hemos tenido mucho tiempo trabajando con este proceso en el cual no hemos tenido ningún problema. Incluso, como les comento, hemos mejorado la calidad de la arena. Con esto eliminamos los residuos internos y obviamente pues tenemos un canal limpio.
El anterior slide, eso lo hacemos en México, es la capacidad que tenemos en México en el arenado. Cuando el equipo se va a Husky, Vermont, bueno, allá le inyectan una pasta a base de sílice, pasa a través de todos los canales internos de los manifolds. Esta es inyectada a 500 PSI y bueno, elimina los residuos sueltos. Nosotros hacemos ese proceso con el arenado. Esta pasta pule el canal de inyección. Y bueno, en algunos casos hay abrasiones que se quedan en los canales, alrededor de los canales. Esta pasta, pues bueno, al hacerla pasar, quita esas abrasiones. Nosotros aquí en México lo realizamos con el arenado, pero y aseguramos que no tenga nada, no tenga abrasiones con nuestro arenado. Hacemos la inspección con videoscopio. Como les comentaba, tenemos el equipo para poder revisar todos los canales internos de los manifolds. Revisamos canal por canal, nivel por nivel. Como les comento, nuestros sistemas son multinivel. En el caso de que encontremos alguna obstrucción, bueno, hacemos lo necesario, removemos tapones para poder quitar esta obstrucción y asegurarles a ustedes que el manifold se va a encontrar libre en todo su camino o en todos sus canales. También tenemos aquí que con esta inspección podemos revisar si los canales tienen algún daño ya, ¿no? Si tienen alguna erosión, si tienen algún otro problema. Incluso también revisamos el estado de los tapones. Muchas resinas son muy agresivas o incluso con adiciones de fibra de vidrio, los cuales en muchas ocasiones nos ha tocado el encontrar problemas de erosión dentro de los canales del manejo. Esta es son unas fotografías tomadas con nuestro videoscopio, el cual pues son canales internos de los manifolds. Nuestro equipo tiene la capacidad de sacar videos. De hecho, cuando ustedes nos mandan el equipo a nuestro centro técnico, nosotros siempre sacamos fotografías y videos y se los mandamos a ustedes como evidencia, ¿no? En una memoria USB adicional a un reporte de inspección, nosotros les enviamos esta evidencia. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la certeza de que su manifold está completamente limpio, que vean cómo está el estado interno de sus canales también. Después de la inspección, bueno, realizamos, como les comento, una inspección de todos los componentes. Se hace una inspección dimensional de todos los componentes y se les revisa un reporte y se les indica qué componentes están fuera de especificaciones. Obviamente estos, bueno, se reemplazan, hacemos el ensamble de la colada y hacemos las mediciones pertinentes, ¿no? Antes de cerrar el equipo, pues revisamos la precarga en el equipo, que todo esté dentro de especificaciones. La precarga en el equipo es muy importante. Esta nos ayuda a que los sellos mecánicos entre los componentes sean efectivos y no tengamos una fuga de plástico posteriormente. Checamos una vez ya completado o cerrado las placas, revisamos las alturas en los tips o en las agujas, tanto en frío como en caliente, y nos aseguramos que queden de acuerdo a especificaciones que nosotros mismos les enviamos en un dibujo. Esta es una colada caliente antes de haberles realizado un recondicionamiento. Es cómo nos llegó. Y este es cómo la entregamos, ¿no? Obviamente limpia, con sus componentes revisados, totalmente funcional para que una vez llegue a su planta, ustedes la instalen a su molde y pueda trabajar sin ningún problema. Aquí viene una pregunta muy importante. ¿Por qué
¿Por qué Husky? Por qué escoger a Husky como proveedor? Una de las cosas muy importantes es que porque nosotros nos involucramos en los problemas que tienen con nuestros equipos. Nos gusta, una vez que nos ponemos en contacto con ustedes para saber qué problemas tienen con nuestros equipos, una vez que ustedes nos hacen saber qué problemas tienen, eh, vamos directamente a su planta, nos involucramos, si es necesario ir nuevamente o una segunda visita, vamos, estamos en contacto con el problema que ustedes tienen. ¿Y para qué? Para darles una solución exacta a ese problema. Analizamos los problemas por su causa raíz. Nosotros lo que somos un consultor confiable para ustedes. Nosotros no queremos ser cambia piezas o vendedores que no sepan qué estamos vendiendo, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia en estos equipos de hace muchos años, conocemos nuestra tecnología y aparte nos gusta involucrarnos con ustedes para darles el mejor servicio, darles las soluciones adecuadas. Tenemos disponibilidad de componentes, bueno, la inspección de canales de inyección, ya lo vimos a fondo, tenemos disponibilidad de componentes, tenemos las capacidades de reconstrucción, obviamente como les comentaba, en México tenemos la capacidad para poder reconstruir y en Jefferson. Les ofrecemos la ingeniería actualizada, tenemos garantías, les ofrecemos garantías por nuestro trabajo, la garantía y el respaldo Husky. Y bueno, todos estos trabajos que nosotros realizamos son por técnicos certificados por Husky. Obviamente vienen con la garantía Husky. Por eso elegir a Husky. ¿Qué capacidades tiene Husky? Bueno, Husky puede hacer reacondicionamientos o auditorías en sus instalaciones. Estas las podemos realizar en sus instalaciones. ¿Qué es lo que les ofrecemos nosotros para los recondicionamientos? Una vez, como les comentaba, que ustedes nos hacen saber su problema, nos ponemos en contacto con ustedes, les ofrecemos realizar una auditoría mientras ustedes estén realizando un mantenimiento preventivo, ya sea al equipo o a su máquina. ¿Para qué? Para no interferir en tiempos de producción con ustedes. Nosotros podemos realizar las auditorías aprovechando sus tiempos muertos eh, cuando realizan mantenimientos. ¿Qué ganamos con esto? Nosotros nos involucramos en los problemas que ustedes tienen, en los problemas que el equipo tiene, que el equipo les da. Revisamos las piezas plásticas físicamente, revisamos los puntos de inyección, vemos el proceso, platicamos con los operadores, cómo se les ha movido su ventana de proceso, revisamos si hay alguna fuga de plástico, vemos también cuánto tiempo tiene el equipo en el mercado, desde cuándo no se le ha realizado un mantenimiento. Con todo este involucramiento nuestro, nosotros les creamos una solución a su problema. Les damos una solución a su problema, siempre y cuando realizando este involucramiento, sabiendo qué es lo que tiene su equipo y qué es lo que necesita específicamente su equipo. Estas auditorías o estas visitas a su planta, el beneficio que tienen es que no tienen costo para ustedes, ¿no? Entonces es algo que deben de aprovechar, es uno de los recursos que Husky les brinda para que ustedes los aprovechen. Los encargados de mantenimiento, los encargados del tour muchas veces no saben de estos beneficios que nosotros les ofrecemos y bueno, esto es de los beneficios más importantes que Husky les da, el estar acompañándolos siempre. Bueno, vamos a ver un poco ahora de control de temperatura de colada caliente. Como les comentaba, nuestro controlador de temperatura, Altanium, es un controlador inteligente. Y bueno, vamos a ver esta frase que nos dice, un buen control de temperatura tendrá un impacto mínimo en el desempeño de una colada caliente mal diseñada, pero un mal control disminuirá significativamente el desempeño de una colada caliente bien diseñada.
Nosotros les ofrecemos los controladores de temperatura Altanium. Nuestros controladores de temperatura son controladores inteligentes, como les comentaba, y también los llamamos controladores de molde. Posteriormente vamos a ver en slides adelante o en la presentación más adelante por qué también les llamamos controladores de molde. Bueno, nuestra gama Altanium ofrece tres configuraciones de control: la Neo 5, la Delta 5 y el Matrix 5. Básicamente, estas configuraciones son debido a la capacidad que puede alojar cada equipo. El Neo 5, por ejemplo, podemos alojar de 1 a 48 zonas, el Delta 5 de 1 a 128 zonas y el Matrix 5 de 1 a 255 zonas, dependiendo la necesidad que ustedes tengan para su colada caliente. Tenemos tarjetas intercambiables entre nuestros tres modelos de controladores de temperatura Altanium. Una de ellas es de 4 zonas. Básicamente esta es ocupada para resistencias de punta de boquilla porque tiene capacidad por cada zona de 5 amperes. Tenemos otra tarjeta también que puede controlar 2 zonas, la cual tiene capacidad de 16 amperes por zonas, y la última es de una zona por tarjeta, la cual tiene una capacidad de 30 amperes por zona, ¿no? Hay elementos térmicos que requieren esta capacidad de control o necesitan esta capacidad en amperaje, y bueno, tenemos también este tipo de tarjetas. El control de colada caliente Altanium. La eliminación de la variabilidad del proceso involucra todos los aspectos del sistema de moldeo, y el controlador de colada caliente es un componente integral. Bueno, nuestros componentes, nuestros controladores de temperatura Altanium son únicos en el mercado, tienen la mejor tecnología. Al momento no hay un equipo que tenga todas las características o todas las funciones que nuestro equipo y todas las herramientas que nuestro equipo nos da. ¿Por qué es importante el controlador de temperatura? Es el último punto de control antes de que la resina entre en la cavidad. Y bueno, el no tener un control de temperatura nos da muchos problemas, ¿no? Nos daría muchos problemas al no tener el control de temperatura, incluso de llenado, de bloqueo, etcétera, etcétera. Elegir un controlador de colada caliente confiable y preciso es fundamental para lograr resultados óptimos en el proceso del moldeo. Bueno, aún vemos en el mercado, y obviamente hay en el mercado muchos de estos controladores de temperatura, como el que mostramos aquí en la diapositiva. Sabemos que con estos controladores de temperatura estamos dejando nuestro proceso o nuestro control al azar. Realmente no tenemos control. Sabemos que depende mucho de las aplicaciones que ustedes tengan, pero si queremos ser competitivos y entregar piezas de calidad, pues necesitamos tener un controlador inteligente, que nos ayude a tener un control de nuestra temperatura, ¿no? Y pues el controlador inteligente es el Altanium. ¿Por qué es importante el controlador de temperatura? En una celda de inyección, en una célula de inyección, perdón, una célula de inyección, se invierte mucho tiempo en elegir, diseñar el molde, en también ver cuál es la colada caliente adecuada, cuál es la máquina adecuada para inyectar ese producto, pero muchas veces se deja de lado el controlador de temperatura, lo cual es un error porque es una pieza clave dentro de toda esta célula de inyección. ¿Para qué? Para obtener una calidad de las piezas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ofrecemos Altanium, que nos brinda la tranquilidad al saber que el control del sistema que entrega el plástico fundido está optimizado. Aquí en esta imagen podemos ver, bueno, la integración de nuestro controlador de temperatura, la cual nos va a dar la confiabilidad de poder entregar eh, eh, piezas, piezas de buena calidad. Incluso nuestro controlador de temperatura nos va a apoyar en los interbloqueos con la máquina. Estos interbloqueos o comunicación con la máquina para tener una mayor seguridad o para proteger nuestra célula de inyección.
Que nuestros controladores de temperatura, como les comento, son inteligentes y tienen la tecnología ART, que por sus siglas es Active Reasoning Technology. Esta tecnología de razonamiento activo permite calcular de manera eficiente los mejores valores de P y D para la condición térmica que enfrenta cada resistencia. Cada resistencia en nuestra colada caliente enfrenta diferentes retos de condición térmica. No es lo mismo cómo va a reaccionar una resistencia de tipo, o cómo va a reaccionar una resistencia de manifold, cómo va a reaccionar la resistencia del sprue, por ejemplo, ¿no? Esta tecnología trabaja con algoritmos, lo cual nos da, como les comento, un valor exacto de P y D, lo cual nos va a dar un control más cerrado en nuestro proceso. Bueno, regresamos acá, perdón. Uno de los beneficios que tiene nuestro sistema ART, se hizo una prueba teniendo esta opción de ART y con PID al cuadrado. Misma resina, se hizo con la misma herramienta, la misma resina. Nuestro controlador inteligente con el sistema ART nos da un intervalo de control de temperatura de más o menos 0.05 grados centígrados, mientras el mismo controlador con el sistema P y D al cuadrado nos da un intervalo de más o menos 2.5 grados centígrados. Aquí la importancia de nuestra tecnología ART. Vamos a ver un poquito los beneficios de nuestro control ART. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos utilizando nuestro control ART? Bueno, vamos a tener un tiempo de ciclo y un tiempo de ciclo menor y un consumo de energía menor también. ¿Por qué? Porque debido al control más estricto que tenemos, nos va a tener una temperatura de proceso más baja. Al tener una temperatura de proceso más baja, vamos a gastar menor energía en el material. Vamos a tener, perdón, menor energía en el material. Aquí podemos verlo en la gráfica, nuestro sistema ART con el control de temperatura lo tenemos por debajo de un sistema PID al cuadrado, obviamente siempre estando dentro del intervalo de procesamiento que nos manda o que nos da la hoja de proceso de la resina. No nos salimos, estamos dentro, pero sí lo mantenemos en el nivel más bajo para darnos estos beneficios. Al tener menos energía, bueno, tenemos menos tiempo de enfriamiento requerido y al tener menor tiempo de enfriamiento, bueno, tenemos el menor tiempo de ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que nos limita para un tiempo de ciclo? Siempre la temperatura, ¿no? Siempre el tiempo de enfriamiento. Entonces, al tener una menor temperatura, bueno, vamos a tener un menor tiempo de enfriamiento y al tener el control aquí también de la temperatura, pues vamos a tener un mejor consumo de energía. Nuevamente, aquí estamos viendo el valor del punto de ajuste de ART, las pruebas que se realizaron y el punto de ajuste de procesamiento se fue con una diferencia de 13 grados. Como les comento, siempre tomando en cuenta el punto de ajuste de proceso que recomienda el fabricante de la resina. No estamos por debajo, siempre estamos dentro del rango que nos está dando el fabricante. Nada más que como tenemos un mejor control en la temperatura, pues obviamente podemos irnos al rango más bajo. Una mejor calidad de compuerta con nuestro control estricto. Exactamente, nuevamente vamos a lo mismo. Al tener un control de temperatura de más o menos 0.5 grados, podemos tener o minimizar o casi eliminar uno de los problemas que mayor tenemos en el mercado, ¿no? Que es el pelo de ángel. Se minimiza a estar dentro de muchas, dentro de las tolerancias. Muchas veces es inevitable este problema, este pelo de ángel, pero sí lo reducimos a condiciones o a tolerancias pasables por el área de calidad.
Tenemos un mejor llenado con un control más estricto. Obviamente, nuevamente, regresamos a lo mismo. Al tener un mejor control, tenemos un control de llenado más estricto. En el caso del PID al cuadrado, si estamos llenando cuando tiene el pico más alto, pues obviamente va a estar más fluido el material y vamos a sobreempacar. Pasa lo contrario cuando estamos llenando la pieza y estamos en el nivel más bajo de control. Obviamente no vamos a llenar la pieza, entonces vamos a tener un desbalanceo en nuestra colada. Con un control más estricto, pues nosotros vamos a ser muy consistentes con nuestras piezas, con nuestra calidad de las piezas. Un caso de estudio que se realizó es una cubierta para teléfono inteligente. En este caso, el moldeador estaba viendo variaciones de más o menos 12 grados centígrados en la temperatura, lo que generaba un acabado de superficie deficiente en esta cubierta. La solución fue instalar un controlador Altanium. La temperatura del proceso se llevó a más o menos uno, o el control de la temperatura se llevó a más o menos 1 grado centígrado, lo que redujo las marcas y las rayas en la pieza, ¿no? Las especificaciones de la pieza fue pues, una cubierta de teléfono de 18 gramos con una pared de 0.8 a 2 milímetros. La resina fue un policarbonato y los resultados perdón, los resultados fue el control preciso de la temperatura del proceso, redujo un 20% los defectos en las piezas. Ok, bueno, aquí podemos ver cómo los detalles técnicos en esta solución que dimos, la comparación de la temperatura, cuál fue la variación que tiene la temperatura Husky, la cual se redujo en 12 grados. La variación que tenía el cliente era de más o menos 12 grados, la podemos observar aquí en la pantalla, y la variación que Husky dio es de más o menos 0.5 grados, ¿no? Entonces, esta es la confiabilidad que nos da o el tener un controlador inteligente Altania. Otro caso de estudio es una cubierta para tableta electrónica. Aquí el desafío fue que el moldeador estaba experimentando altas tasas de defectos mientras moldeaba una cubierta estética para tableta. ¿Cuál fue la solución? Pues cambió un controlador de colada caliente Altanium, lo que permitió reducir y estabilizar las desviaciones en las presiones de inyección y transición. Esta cubierta pues de 85.7 gramos con una pared de 0.8 a 2 milímetros también. La resina un policarbonato más 30% de fibra de vidrio. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, la estabilización del proceso redujo en un 40% el scrap, ¿no? Lo que tiraban a la basura. Básicamente la reducción del scrap fue debido a la utilización de nuestro controlador inteligente, y en el cual se ocupa el control por ángulo de fase. ¿Qué es esto? El control por ángulo de fase nos da en tiempos muy cortos, envía voltajes también, no picos de voltaje, nos da voltajes bajos. Entonces, con esta frecuencia estabilizamos esta temperatura, ¿no? Lo que no pasa, por ejemplo, en el controlador que tenía el cliente, en el cual tenía un cruce por cero. ¿Qué pasa aquí? Bueno, obviamente la temperatura sube al 100% o la potencia del controlador que emite es al 100%, obviamente por la inercia térmica sube mucho, nuevamente corta, vuelve a bajar demasiado, vuelve a activar y vuelve a subir demasiado. Entonces, esto nos da una variabilidad en el control de la temperatura que no es controlable. ¿Cómo vamos a proteger la inversión que tienen ustedes por medio de nuestros controladores Altania? Principalmente tenemos que ajustar o tenemos que tener estos ajustes en nuestros controladores
inteligentes de temperatura, estos ajustes que les estoy presentando, para proteger los elementos térmicos en nuestra colada caliente. Tenemos que tener activado el sistema por secado que va a permitir eliminar la humedad en nuestros elementos térmicos, ¿no? Estos debemos de tenerlos por default activados en nuestros sistemas. También tenemos que tener ajustado el arranque suave en el controlador de temperatura. ¿Qué es lo que pasa en controladores de la competencia o lo que hacíamos habitualmente, ¿no? Poníamos en marcha el controlador de temperatura y este empezaba a calentar al mismo tiempo las resistencias de los distribuidores y las resistencias de las boquillas. Obviamente, las resistencias de las boquillas pues llegan más rápido a su punto de ajuste, lo que nos ocasiona problemas de degradación de material. ¿Por qué? Porque va a estar sobrecalentando este material en las boquillas mientras nuestros distribuidores todavía no llegan a su punto de ajuste. ¿Qué pasa con nuestro controlador de temperatura? Como les comentaba, es un controlador inteligente. El controlador identifica qué resistencia es de distribuidor o manifold, qué resistencia es de boquillas y hacen un arranque suave en nuestros elementos, lo que nos asegura al final tener un arranque exitoso sin el problema de degradación de material. Mitigar el riesgo de daño del molde y la degradación de la resina. Los interbloqueos o intercomunicación del controlador con la máquina son muy importantes. ¿Por qué? Porque nuestros controladores de temperatura permiten interconectar la máquina o tener señales de la máquina hacia el controlador y del controlador a la máquina para proteger nuestra célula de inyección. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, si nuestra temperatura de la colada caliente aún no ha llegado o incluso no se ha finalizado el soak time, el operador no va a poder poner en marcha la máquina, no va a poder inyectar y con esto evitamos el riesgo de poder fugar nuestro molde. ¿Qué es lo que pasa también? Si la máquina por algún motivo para, se corta el ciclo, manda una señal a nuestro controlador de temperatura, el cual disminuirá o apagará las temperaturas dependiendo de lo que nosotros seteemos en él, y esto nos ayuda a que no exista degradación también de material en nuestra colada caliente. Entonces, esta intercomunicación es muy importante y es una de las ventajas que también tiene nuestro equipo y que muchos de nuestros clientes no saben que tenemos esa opción en nuestros controladores de temperatura. Esto nos ayuda a proteger nuestra célula de moldeo. Protegemos nuestro molde, protegemos nuestra máquina, protegemos nuestro controlador de temperatura. Un componente de estudio también, un caso de estudio en un componente médico. El desafío era minimizar las condiciones que degradan el material debido al tiempo de residencia prolongado durante las paradas de producción. La solución fue el controlador Altanium con interbloqueo remoto con la máquina que reduce automáticamente la temperatura de la colada caliente cuando el proceso se detiene durante un periodo prolongado. El componente autoinyector es de 4.5 gramos y bueno, los resultados, el cliente pudo reducir significativamente las condiciones de degradación de material, lo que resultó en más de $25,000 de ahorros anuales en costos de limpieza y más de 4 semanas de ganancias de producción. Resolución de problemas, cómo nuestro controlador de temperatura nos ayuda en la resolución de problemas y recopilación de fallas. Nuestro controlador de temperatura Altanium tiene un sistema bastante eficiente para la resolución de fallas. Nos va a dar información específica de el elemento que está fallando, qué zona está fallando, qué tarjeta está fallando,
Con esto, pues bueno, vamos a tener un mejor análisis, vamos a tener un mejor tiempo de respuesta y vamos a poder reducir el tiempo de inactividad. Nuestro controlador de temperatura da bastante información de dónde se origina el problema. También dentro de todas las ventajas que tenemos en nuestro controlador de temperatura, pues nos va a poder, vamos a poder obtener ensayos completos de todos nuestros elementos térmicos y vamos a poder realizar pruebas que son críticas en nuestros elementos como circuitos abiertos, ya sea desde la tarjeta del mismo controlador de temperatura o en nuestra resistencia. Va a tener la comprobación o va a ser la prueba de la comprobación de la humedad en nuestras resistencias. Va a verificar línea a línea también el balanceo de las líneas del controlador, incluso desde la alimentación a nuestro controlador de temperatura, ¿no? Muchas veces tenemos problemas de balanceo y ese viene, o problemas de alimentación en el controlador, y muchas veces vienen desde la alimentación externa al controlador. Nuestro controlador de temperatura nos va a ayudar o nos va a dar toda esta información. Nos da una resolución de problemas simplificada. Nuestro controlador, si detecta una falla durante una prueba que estemos realizando, el controlador se detiene y visualmente nos va a mostrar incluso cómo realizar el troubleshooting, cómo revisar la falla, nos va a dar sugerencias. Esta es una herramienta muy importante en nuestro equipo porque nos ayuda a tener un mayor tiempo de respuesta o un tiempo de respuesta inmediato y la resolución de la falla va a ser más eficaz y obviamente pues el paro del equipo va a ser más reducido. Tenemos una función que también es la función, se llama esclavo, muchas veces, bueno, le llamamos aquí recuperación automática del termopar, muchas veces el cliente o están en producciones que necesitan sacar forzosamente y se dañó un termopar, por ejemplo, de una boquilla. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro controlador inteligente emula el funcionamiento o eh, la reacción térmica de una boquilla, por ejemplo, que está trabajando bien, lo emula y la hace similar y le decimos que la hace esclavo, ¿no? Entonces puede estar trabajando o continúa trabajando sin parar el equipo, puede seguir trabajando. Lo importante aquí es documentar todo esto, ¿no? Porque una vez que acabemos la producción, obviamente pues tenemos que si el termopar está dañado, tenemos que solucionar el problema, cambiarlo. Muchas veces no se documenta y el problema se va a otro lado, ¿no? Pero lo importante aquí es tenerlo en cuenta y resolver el problema posteriormente. Una ventana hacia la cámara. El Alzheimer es capaz de realizar mediciones de voltaje y corriente en tiempo real con una alta precisión. Durante el, el funcionamiento o trabajo o durante la operación de nuestro equipo, él puede ver, diagnosticar si tenemos algún problema, puede registrar si hay algún problema de alimentación, si hay algún problema en un termopar. Incluso también tiene la capacidad, si tenemos un termopar mal cableado, por ejemplo, o invertido, también tiene la capacidad de recablearlo internamente, recablea este termopar, o incluso si corresponde a otra zona, lo asigna también internamente. Obviamente es una importante herramienta porque una vez teniéndolo arriba ya montado en la máquina, pues el bajar el equipo nuevamente y recablear el termopar, bueno, va a traer mucho tiempo muerto más en el equipo, ¿no? Esto lo puede hacer nuestro equipo, pero obviamente lo que recomendamos siempre también es documentar todo esto porque si no, el problema se va a quedar nuevamente ahí, ¿no? Actualización, mantenimiento y recondicionamiento de controladores de temperatura.
¿Qué ofrecemos como mantenimiento y servicios adicionales a los controladores de temperatura? Husky puede actualizar la interfaz de sus controladores de temperatura con interfaces de nueva generación. ¿Por qué ofrecemos esto? Principalmente porque muchos de los controladores de temperatura, pues bueno, tienen trabajando 20 o 25 años en sus empresas y las piezas, o por ejemplo, en este caso las interfaces, son los tiempos de entrega pues, son muy largos y muchos de ellos incluso pues ya son obsoletos, ¿no? Entonces la única solución en estos casos pues es el reemplazo, ¿no? El actualizar con nuestra tecnología Neo 5 estos controladores de temperatura, ¿no? Para tener los beneficios que les hemos mostrado en los slides atrás. El Altanium, algo más que un solo controlador de temperatura. Actualmente el concepto que estamos manejando es en cuanto a nuestro sistema Altanium, que es un controlador de molde. ¿Por qué es un controlador del molde? Tenemos la opción de agregar al controlador de temperatura un servo control de molde para servomotores, ya sea lineales o rotativos. Este control se integra directamente a nuestro controlador de temperatura y podemos controlar la temperatura de la cola, pero también podemos controlar servomotores, ¿no? Para esto, ingeniería de aplicación trabaja directamente con el moldeador para dimensionar los motores y los actuadores y trabaja con el fabricante de la máquina también para definir cuál va a ser el interfaz con la máquina de moldeo, ¿no? Las pruebas y los ajustes, los controladores se diseñan y se arman directamente en Milton, Vermont. El controlador se configura para la aplicación específica y se ajusta con motores antes del envío, ¿no? Se hacen todas las pruebas antes de enviarse al cliente. Y bueno, también tenemos el soporte global, la puesta en marcha del molde con el controlador, incluida la optimización y la interconexión del controlador con la máquina de moldeo. Esto es muy importante porque tenemos el soporte en planta para poder interconectar la máquina con nuestro controlador. Y también, bueno, tenemos el soporte para capacitar a los usuarios sobre cómo operar y mantener el sistema. Diferenciación de Husky, ¿por qué somos diferentes en la industria? Pues por la facilidad y velocidad de la integración, facilidad de uso y desempeño, facilidad por hacer negocios, la solución integrada escalable y la reutilización del control. Nuestro controlador de temperatura, pues lo podemos reutilizar. Y bueno, obviamente tenemos una red de soporte global en todo el mundo. Soporte y garantía. El soporte postventa de Altanium es considerado el mejor de la industria. Ahí podemos observar también una imagen del globo terráqueo donde tenemos posee la atención telefónica y centros de repuestos globales en todo el mundo, ¿no? Altanium, una de las cosas muy importantes de nuestro producto es que Altanium ofrece una garantía de 5 años, líder en la industria, que incluye la cobertura integral de la unidad principal, las tarjetas, el interfaz del operador y toda la línea de productos, ¿no? Entonces, Altanium es el único proveedor de controladores de temperatura que ofrece esta garantía integral de 5 años. Controladores de moldes. Altanium es, como lo comentaba, nuestro controlador es un controlador de molde. ¿Por qué? Porque, bueno, puede tener control de un secuenciador de compuerta de válvula, puede integrarse, puede obviamente controlar la temperatura de una colada caliente, puede inclusive tener el control de hasta 6 servomotores para poderlos ocupar en las secuencias de expulsión de un molde. Y bueno, obviamente también controla nuestro sistema Ultra Sync, nuestro servomotor Ultra Sync. Ok, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos?
igual que en las coladas calientes, nosotros nos integramos o nos hacemos parte de los problemas que tengan en sus controladores de temperatura. Podemos visitar su planta, brindar capacitación de nivel superior adecuada para sus sistemas, ya sea en sitio o por este tiempo de la pandemia de manera virtual. Y algo muy importante y algo que deben de sacarle mucho provecho, perdón, es que nuestras auditorías y el asesoramiento que les damos, ya sea telefónico o en sitio, se ofrece sin cargo, ¿no? Aquí tienen mi contacto, nombre Felipe Reyes, mi número de celular y mi correo electrónico. Cualquier cosa que necesiten o que quieran o que podamos ver, contáctenos directamente. Bueno, con esto damos por terminado la presentación de este webinar. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Les doy paso a Mauricio para iniciar con esta sesión, por favor. Muchas Mauricio. gracias, ingeniero. Vamos rápidamente a la sección de preguntas. En lo que los asistentes nos hacen sus preguntas en el chat, voy a poner unas preguntas, las cuales son nada más por votación, si nos pueden ayudar a contestarlas en lo que generamos las otras preguntas. Son básicamente 4 preguntas, entonces ahí sí nos pueden ayudar y contestándolas. Son muy sencillas. Mientras esperamos alguna pregunta de los asistentes. Ya tenemos una pregunta, ingeniero, entonces mientras en lo que nos responden esta votación, yo le voy haciendo algunas preguntas. Adelante. Nos dice, en ocasiones recibimos sistemas de canal caliente Husky y controladores usados y viejos. Husky presta el servicio de inspección y reacondicionamiento de los sistemas a su estado original nuevo o certificado. Una respuesta rápida sería sí. Sí ofrecemos este servicio de recondicionamiento y regresarlo a su estado original con la garantía, obviamente, Husky. Pero aquí lo primero que nosotros ofreceríamos es realizar una auditoría a sus equipos, ver el estado real en el que se encuentran. Obviamente dicen que reciben equipos de transferencia de otro lado, ver la condición en que se encuentran, ver qué generación son, de qué año son. Por ejemplo, nos ha tocado ver controladores de temperatura con 20 años trabajando y los cuales llegan en un estado muy malo, con la pantalla dañada, que ya no sirve, con tarjetas dañadas, etcétera, etcétera. En este caso, nosotros realizamos la auditoría y nos involucramos en la solución, ¿no? En este caso, en un caso anterior que tuvimos, la solución fue ofrecerle al cliente un controlador de temperatura nuevo con tecnología Neo 5 porque la reconstrucción iba a salir más o menos en cuanto a precio a la par, pero pues con una tecnología anterior. Con esto estábamos ofreciendo una solución de tecnología nueva con todos los beneficios y todas las herramientas que les hemos mostrado anteriormente, ¿no? Entonces, definitivamente sí lo podemos hacer. Lo mismo pasa en el lado de las coladas calientes. Hacemos el acercamiento, hacemos la auditoría, revisamos, hacemos el estudio y le brindamos la mejor solución al cliente, ¿no? Como les comentaba, nosotros nos gusta involucrarnos y dar soluciones al cliente. Excelente. Tenemos otra pregunta. ¿Qué está haciendo Husky para extender los intervalos de mantenimiento? ¿Qué está haciendo Husky? Husky invierte mucho dinero y tiempo en desarrollar nuevas tecnologías, como en este caso la Ultra Helix que les comento, en la cual la válvula o el bubble stem siempre está alineado perfectamente con la compuerta. Esto nos da obviamente mayores ciclos entre mantenimiento y mantenimiento.
esa es una de las soluciones que ofrece Husky. Otra, siempre está desarrollando también materiales nuevos, actualizaciones nuevas. Por ejemplo, en las puntas de los tips, muchas veces traemos ya recubrimientos nuevos. Entonces, Husky invierte tiempo, dinero en realizar nueva tecnología para poder alargar estos tiempos de entre mantenimiento y mantenimiento. Tenemos una pregunta de Diego Álvarez. Nos dice, ¿en Husky utilizan los insulating caps en los nodes del sistema Hot Runner? Si es así, ¿qué beneficios han visto al implementar su uso? Ok, Me dice el ingeniero Gerardo que se refiere a Nose Tips Insulators. exactamente. Sí, mira, ¿cuál es la función básica del Nozzle Tip Insulator o los Insulator Caps que nos mencionan? Básicamente tenemos dos ventajas aquí. Una es la última parte de nuestra colada caliente que se une a la parte fría. Entonces, su primer función es ser ah, un un insulating, ay, perdón, o el limitar la parte caliente de la parte fría. Perdón, ahorita recuerdo bien el nombre. El siguiente punto es cuando tenemos un cambio de colores constantes, no sé, el tip insulator, ocupa el espacio que pudiera estar ocupando el plástico. Entonces, al hacer los cambios de color, es mucho más fácil esto, porque si no estuviera instalado, el color del plástico anterior se alojaría ahí y es muy difícil sacarlo. Tendríamos que estar purgando y sacar mucho scrap antes de realizar un correcto cambio de color. Ok, tenemos una última pregunta. Dice, ¿cuándo debo realizar un mantenimiento a mi colada caliente y cuál es el tiempo de inactividad? ¿Cuándo debo realizar un mantenimiento? Bueno, de entrada debemos de irnos a las recomendaciones del proveedor, que Husky, como les comentaba, tiene eh, o les recomienda al cliente ciertas actividades durante cierto tiempo, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? ¿Cuándo debo de hacerlo? Cuando te toque el periodo de realizar el mantenimiento. La otra, si estás realizando un mantenimiento preventivo o de acuerdo a lo que te está recomendando Husky y tienes algún problema, lo importante saber aquí es qué problema tienes, ¿no? ¿Qué problema tienes? O sea, ¿qué problemas estás teniendo en tu equipo? ¿Tienes cavidades bloqueadas? ¿Tienes problemas de llenado? ¿Tienes problemas de punto largo? ¿Tienes problemas de flash alrededor de tu punto de inyección? O sea, saber qué problemas es lo que tienes. Lo otro, pues, en lo que se basa, o como podemos recomendar también, un mantenimiento es por el número de ciclos o por el número de tiempo también que lleva tu equipo. ¿Desde cuándo no le has dado mantenimiento? ¿Qué problemas tienes en tu pieza plástica? ¿No? ¿Qué problemas tienes en tu pieza plástica? Eso nos da mucha ayuda también. ¿Qué problemas tienes en tus ventanas de proceso? Está muy cerrada tu ventana de proceso ya. ¿Por qué al mover tus ventanas de proceso estás compensando cosas que están dañándose en el molde, ¿no? Lo que te podemos ofrecer o lo que podemos ofrecer, como les comentaba, es involucrarnos con ustedes, con la persona que hizo esta pregunta, involucrarnos con ustedes, saber qué problema tiene, ir a su planta, hacer una auditoría y poder hacerle una recomendación de mantenimiento adecuada a su equipo. Excelente, llegó una última y con esta cerramos. Dice, ¿puedo comprar componentes de otros proveedores para usarlos en algún reacondicionamiento de mi cámara caliente Husky? Mira, la recomendación de Husky siempre va a ser que ocupes componentes originales Husky. ¿Esto por qué? Porque esto te va a dar la confianza de que tu equipo va a ser, o la pieza que instales va a ser funcional, ¿no? Va a trabajar perfectamente en nuestro equipo, ¿no? La siguiente ventaja que tenemos
es que al tener o al instalar componentes Husky, pues tienes la garantía de Husky, ¿no? Tienes el apoyo Husky, si por algún momento tienes algún problema en la pieza, la garantía Husky siempre va a estar ahí, y el soporte de nosotros siempre va a estar ahí con ustedes. Excelente. Pues muchas gracias, ingeniero Felipe, por esta excelente presentación. La realidad es que recibimos información de mucho valor y sobre todo para pues el mejoramiento de todos nuestros procesos en las plantas de inyección y pues para mejorar tiempos, para acondicionar los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, al final esto nos lleva a buenos resultados. Para todos los asistentes, es importante recordarles, la próxima semana el ingeniero Felipe y todo el equipo de Hosky va a estar en Plastimagen, entonces los esperamos allá en Plastimagen a partir del martes. Visiten el stand de Hosky y bueno, ahí podrán ahondar en los temas que hemos visto en los últimos 3 webinars que hemos estado realizando con ellos. Cualquier duda que tengan sobre sus equipos, sobre todos los productos que tiene Husky para la mejora de sus procesos, pues ahí van a estar para ayudarlos. Entonces nos vemos en Plastimagen y muchas gracias, señor Felipe. Buen día. Muchas gracias a todos por su presencia. Hasta luego, buen día. Hasta luego.